En la Sierra Madre Oriental hay verdades que el viento no se atreve a susurrar, lugares donde el silencio no es vacío, sino una presencia que respira y espera. Allí, entre la niebla eterna y los pinos centenarios, existen reglas que nadie escribió, pero todos conocen. Y quienes las ignoran, simplemente dejan de regresar. Esta es la historia de una mujer que entró al bosque buscando paz y encontró algo que nunca debió despertar. El 23 de octubre de 2013, Geraldina Largay cruzó la última puerta de herrería que separaba el pueblo de Zacatlán, Puebla, del inicio del sendero conocido como la Escalera del Diablo. Tenía 58 años, una mochila azul desgastada y una libreta de cuero donde anotaba cada pensamiento que el camino le regalaba. Era norteamericana, pero había aprendido español en los mercados de Oaxaca y en las fondas de Hidalgo. Amaba México, amaba sus montañas y sobre todo amaba caminar sola. ¿Segura que no quiere un guía, señora?, le preguntó don Esteban, el encargado del puesto de vigilancia forestal, un hombre de pelo cano y manos curtidas por el clima. Geraldina sonrió con esa calma que solo tienen quienes han caminado cientos de kilómetros sin compañía. He caminado en Vermont, en Colorado, en los Pirineos. Estaré bien, don Esteban. El hombre la miró con una mezcla de respeto y preocupación. Luego bajó la voz, como si las palabras pudieran despertar algo en el bosque. Aquí las cosas son distintas, señora. La sierra tiene sus mañas. Si escucha su nombre y nadie está cerca, no voltee. Si ve a alguien entre los árboles y no puede verle bien la cara, siga caminando. Y si la niebla baja antes del atardecer, busque refugio de inmediato. Geraldina asintió, aunque en sus ojos había escepticismo. Había escuchado leyendas en cada montaña que pisó. Siempre eran iguales. Advertencias de ancianos, historias de aparecidos, supersticiones. Nada que la ciencia no pudiera explicar. Gracias, don Esteban. Regreso en 4 días. Y así, con su brújula en el bolsillo y su mapa en la mano, Geraldina Largay desapareció entre los pinos de la Sierra Madre. Día 1. Entrada en la libreta de Geraldina. Octubre 23. Primer día. El aire aquí es distinto. Huele a tierra mojada y a resina. Los árboles son tan altos que apenas dejan pasar el sol. Me siento pequeña pero bien. Hay un silencio extraño, como si el bosque estuviera esperando algo. Tal vez sea solo mi imaginación. Mañana llegaré al refugio de la Cañada. Día 2. Última entrada legible. Octubre 24. Me perdí, no sé cómo. El sendero desapareció. La brújula marca norte, pero los árboles parecen moverse. Intenté volver, pero todo se ve igual. Armé la tienda. Voy a esperar hasta mañana. Tengo agua, tengo comida, estoy bien. Pero algo me observa, no sé desde dónde, pero lo siento. 4 días después, cuando Geraldina no regresó al pueblo, don Esteban llamó a las autoridades. Lo primero que encontraron fue su mochila. Estaba colgada de una rama baja a solo 3 kilómetros del sendero principal. Dentro había ropa limpia, una botella de agua llena y una barra de granola sin abrir. Pero no había señales de Geraldina. La búsqueda duró 2 semanas. Equipos de rescate, perros entrenados, voluntarios del pueblo. Nada. Era como si la montaña se la hubiera tragado. Y entonces comenzaron los rumores. Los lugareños hablaban en voz baja, siempre mirando hacia la sierra, como si temieran que los árboles pudieran escucharlos. Es el silencio de los pinos, decía doña Refugio, una curandera del pueblo. Cuando alguien rompe las reglas, la montaña no perdona. No mata, solo se queda con ellos. ¿Qué reglas?, preguntó uno de los agentes de la policía estatal, un joven de 30 años llamado Rodrigo Medina, recién llegado de la Ciudad de México. Doña Refugio lo miró fijamente. Las que nadie escribió, pero todos conocen. 2 años después, septiembre de 2015,
Un grupo de excursionistas locales encontró algo. Estaban a 7 kilómetros del sendero, en una zona donde nadie solía caminar. Entre los árboles, cubierta por hojas secas y musgo, estaba la tienda de campaña de Geraldina Largay, intacta. Dentro, su cuerpo descansaba en posición fetal, como si se hubiera quedado dormida. No había señales de violencia, no había heridas, no había desesperación, solo paz. Y junto a su mano derecha, abierta en la última página, estaba su libreta. La última frase que escribió, con letra temblorosa, decía: «Ya no me observa, ahora está conmigo». Dentro el agente Rodrigo Medina fue asignado al caso. Tenía órdenes claras: cerrar el expediente como muerte por desorientación y exposición. Pero algo en esa escena no encajaba. La tienda estaba perfectamente armada, la comida intacta, el agua sin tocar. Y lo más extraño, en el suelo, alrededor de la tienda, había huellas, muchas huellas, pero todas eran del mismo tamaño, del mismo pie, como si alguien hubiera caminado en círculos durante horas, sin detenerse nunca. Rodrigo tomó su teléfono y marcó a su superior. «Jefe, esto no fue un accidente. Aquí pasó algo más». Del otro lado de la línea, un largo silencio. Luego, una voz fría: «Medina, cierre el caso. Es una orden». Y antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Rodrigo miró hacia los árboles. La niebla comenzaba a bajar, y por primera vez en su vida, sintió que algo lo estaba mirando de vuelta. Rodrigo Medina no era un hombre que creyera en supersticiones. Había crecido en Coyoacán, estudiado criminología en la UNAM y trabajado 3 años en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Había visto de todo: homicidios pasionales, secuestros, corrupción. Pero nunca, en toda su carrera, había sentido lo que sintió esa tarde en la Sierra Madre: miedo sin razón. Regresó al pueblo cuando el sol ya se ocultaba detrás de las montañas. Las calles de Zacatlán estaban vacías, como si los habitantes supieran que algo había cambiado. Las luces de las casas parpadeaban débilmente y el olor a leña quemada llenaba el aire frío de la noche. Rodrigo entró a la fonda de Doña Refugio, el único lugar que seguía abierto a esas horas. La mujer estaba sentada junto al fogón, removiendo una olla de frijoles con movimientos lentos, casi rituales. «Encontraron a la gringa», dijo Rodrigo sin saludar. Doña Refugio no levantó la vista. «Lo sé. Todo el pueblo lo sabe». «¿Cómo? Si apenas bajé de la montaña hace una hora». La mujer dejó la cuchara sobre la mesa y finalmente lo miró. Sus ojos eran oscuros, profundos, llenos de una tristeza antigua. Porque la sierra habla a gente, y cuando encuentra lo que busca, el pueblo lo siente. Rodrigo se sentó frente a ella, agotado. «Doña Refugio, con todo respeto, necesito respuestas reales, no leyendas. ¿Qué sabe usted de ese lugar? ¿Por qué mi jefe me ordenó cerrar el caso sin hacer más preguntas?» La anciana sirvió 2 tazas de café de olla y empujó una hacia él. «Hace 40 años, cuando yo era joven, desapareció un grupo de estudiantes de la ciudad. 5 muchachos, buenos estudiantes, bien preparados. Fueron a acampar a la sierra y nunca volvieron. Los buscaron durante meses. Trajeron helicópteros, perros, incluso a militares. Encontraron sus mochilas, sus cámaras, sus botas, pero ni un solo cuerpo». Rodrigo bebió un sorbo de café. Estaba amargo, pero lo necesitaba. ¿Y qué pasó? 1 año después, uno de ellos regresó caminando por el sendero. Solo. Estaba delgado, sucio, descalzo. Pero lo más extraño era su mirada. Vacía, como si ya no hubiera nadie dentro. Lo llevaron al hospital, lo interrogaron, le hicieron exámenes. No tenía heridas, no estaba desnutrido. Y cuando le preguntaron dónde había estado, solo decía una cosa una y otra vez: «Ellos me dejaron volver. A los otros no». ¿Quiénes eran ellos?
Doña Refugio bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Los imitadores. Rodrigo frunció el ceño. ¿Los qué? Así les decimos aquí. Seres que copian las formas humanas, que imitan las voces, los gestos, los movimientos, pero nunca lo hacen bien del todo. Siempre hay algo equivocado. Una sonrisa demasiado ancha, un paso sin ritmo, una voz que suena como un eco de sí misma. Eso es imposible. Lo imposible no deja huellas, agente, pero usted las vio, ¿verdad? Alrededor de la tienda. Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. No le había dicho nada a nadie sobre las huellas. ¿Cómo sabe eso? Porque siempre es lo mismo. Caminan en círculos, observan, aprenden, y cuando ya saben todo lo que necesitan, se acercan. Esa noche, Rodrigo no pudo dormir. Se quedó en la pequeña habitación del hostal del pueblo, revisando una y otra vez las fotos que había tomado en la escena, las huellas, la tienda intacta, la libreta. Ya no me observa. Ahora está conmigo. ¿Qué había querido decir Geraldina con eso? Abrió su computadora y comenzó a buscar información. Casos similares en la Sierra Madre, desapariciones sin explicación, expedientes cerrados sin investigación, y encontró algo, un archivo digital enterrado en los registros estatales. Era un informe de 1987, escrito por un guardabosques llamado Joaquín Salazar. El documento había sido marcado como no apto para publicación y archivado sin seguimiento. Rodrigo comenzó a leer. Fragmento del informe de Joaquín Salazar, agosto de 1987. Llevo 20 años trabajando en estos montes y he visto cosas que no puedo explicar. He visto turistas desaparecer sin dejar rastro. He visto huellas que no corresponden a ningún animal conocido. He visto siluetas entre los árboles que se mueven como humanos, pero no lo son. Los lugareños tienen razón. Aquí hay algo. No sé si es una criatura, un fenómeno natural o algo más antiguo que todo eso, pero lo que sí sé es que las autoridades lo saben. Cada vez que reporto una desaparición, me ordenan cerrar la búsqueda antes de tiempo. Cada vez que encuentro algo extraño, me dicen que lo olvide, y cada vez que intento hablar, me amenazan con quitarme mi trabajo. No están protegiendo a la gente, están protegiendo el secreto, porque si la verdad saliera a la luz, nadie volvería a confiar en esta tierra. Y sin turismo, sin excursionistas, sin inversión, estos pueblos morirían, así que prefieren sacrificar a unos pocos para salvar a muchos. Rodrigo cerró la computadora con las manos temblorosas. No era un caso aislado, no era un accidente, era un patrón, una conspiración de silencio que llevaba décadas. Tomó su teléfono y marcó al único contacto en quien confiaba, su compañera de la academia, la agente Patricia Herrera, ahora trabajando en la Fiscalía de Puebla. Pati, necesito tu ayuda. Rodrigo, ¿estás bien? Son las 2 de la mañana. Escúchame. El caso de Geraldina Largay no es lo que parece. Aquí hay algo más grande. Necesito acceso a los expedientes antiguos de la zona. Desapariciones sin resolver. Casos cerrados por orden superior. Hubo un silencio al otro lado. Rodrigo, ¿de verdad quieres meterte en eso? ¿Qué sabes? Nada oficial. Pero hay rumores. Se dice que quien investiga demasiado sobre la Sierra Madre termina siendo trasladado. O peor, Pati, una mujer está muerta. Y hay más, muchos más. No puedo cerrar los ojos, Patricia suspiró. Dame 2 días. Voy a ver qué puedo conseguir. Pero Rodrigo, ten cuidado. La llamada terminó. Rodrigo se recostó en la cama, mirando el techo de madera. Afuera, el viento soplaba entre los pinos y el pueblo entero parecía contener la respiración. Y entonces escuchó algo, un susurro, suave, casi imperceptible. Rodrigo se incorporó de golpe, miró hacia la ventana. No había nadie. Rodrigo, ven. Era su propia voz, pero distorsionada.
como si alguien la estuviera imitando sin saber cómo. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Afuera, entre los árboles que rodeaban el hostal, vio una figura. Tenía forma humana. Estaba de pie, inmóvil, y lo estaba mirando fijamente. Rodrigo cerró la cortina de un tirón, con el corazón desbocado. Cuando volvió a abrirla, segundos después, no había nada, solo el viento y la certeza aterradora de que algo acababa de aprender su nombre. Rodrigo no durmió el resto de la noche. Se quedó sentado en la cama, con la espalda contra la pared y la lámpara encendida, observando cada sombra que se movía en la habitación, cada crujido de la madera, cada ráfaga de viento contra la ventana. Sabía que lo que había visto no era una alucinación. Sabía que alguien o algo había estado ahí afuera. Y lo más perturbador no era la figura en sí, sino el hecho de que había usado su voz. Cuando el sol comenzó a filtrarse por la cortina, Rodrigo se levantó, se lavó la cara con agua fría y tomó una decisión. Si las autoridades no querían investigar, él lo haría solo. Salió del hostal temprano, antes de que el pueblo despertara. Las calles seguían vacías y la niebla de la mañana cubría todo como un manto blanco. Caminó hasta la casa de don Esteban, el guardabosques que había hablado con Geraldina antes de su desaparición. Tocó la puerta 3 veces. Nadie respondió. «Don Esteban, soy el agente Medina. Necesito hablar con usted». Silencio. Rodrigo intentó girar la perilla. La puerta estaba abierta. Entró lentamente. La casa olía a tabaco viejo y a humedad. Las paredes estaban cubiertas de mapas de la sierra, fotos antiguas de excursionistas y recortes de periódicos amarillentos. En el centro de la mesa había una taza de café a medio terminar, todavía tibia. «¿Don Esteban?» Entonces vio algo en la pared del fondo. Una nota pegada con cinta adhesiva. La letra era temblorosa, urgente. «Si está leyendo esto, es porque ya no estoy. No busque explicaciones. No haga más preguntas. Solo salga del pueblo antes de que sea demasiado tarde. Lo que vive en la sierra no puede ser detenido, solo puede ser alimentado. Y ahora tiene hambre de nuevo». Rodrigo sintió que el aire se volvía pesado. Arrancó la nota de la pared y salió de la casa a toda prisa. Mientras caminaba de regreso al centro del pueblo, vio algo que le heló la sangre. En la puerta de la tienda de abarrotes, en la ventana de la farmacia, en el poste de luz de la plaza. Había más notas, todas con el mismo mensaje. «Salgan del pueblo, ya despertó». Las 10 de la mañana, Rodrigo recibió una llamada de Patricia. «Rodrigo, conseguí los archivos, pero no te va a gustar lo que encontré. Dime, desde 1960 hasta hoy, han desaparecido 43 personas en esa zona. 43. Y en todos los casos, la investigación fue cerrada en menos de una semana. Siempre con la misma justificación, desorientación y exposición al clima. 43. Dios mío. Pero eso no es lo peor. Hay algo más. Encontré un expediente sellado, un caso de 2008, una familia entera, los Ramírez, padre, madre y 2 hijos. Desaparecieron mientras acampaban en la sierra. 3 meses después, el padre apareció en el pueblo, solo, caminando como si nada hubiera pasado. ¿Y qué dijo? Nada, literalmente nada. No hablaba, no reaccionaba, solo caminaba. Lo llevaron al Hospital Psiquiátrico de Puebla. Los médicos dijeron que estaba en un estado catatónico. Pero hay un detalle que me puso los pelos de punta. Las enfermeras reportaron que, en las noches, el hombre se levantaba y caminaba en círculos alrededor de su cama, durante horas, sin parar, como si estuviera practicando. Rodrigo sintió un escalofrío. ¿Dónde está ahora? Murió 6 meses después, paro cardíaco, pero antes de morir, escribió algo en la pared de su habitación, con sangre. ¿Qué escribió? «No soy yo.
En esa tarde, Rodrigo decidió hacer algo arriesgado. Volvería al lugar donde habían encontrado el cuerpo de Geraldina. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué estaba pasando realmente en esa montaña. Tomó su mochila, una linterna, su arma reglamentaria y un mapa detallado de la zona. Antes de salir, pasó por la fonda de Doña Refugio. La mujer estaba barriendo la entrada con movimientos lentos, como si cada golpe de la escoba fuera una oración. «Va a volver allá arriba, ¿verdad?», dijo sin mirarlo. «Tengo que hacerlo. Entonces lleve esto». Doña Refugio entró a la cocina y regresó con un pequeño saquito de tela roja atado con un cordón. Es copal, romero y sal de mar. Los antiguos decían que protege de lo que no tiene cuerpo. No sé si funciona, pero es mejor tenerlo que no tenerlo. Rodrigo tomó el saquito y lo guardó en su bolsillo. «Gracias». Y agente, si escucha una voz conocida llamándolo desde el bosque, no importa de quién sea la voz, no importa qué tan real suene, no voltee, no responda y sobre todo, no se detenga. Rodrigo asintió y comenzó a caminar hacia el sendero. Pero antes de cruzar la puerta de herrería, Doña Refugio gritó algo más. «Y si ve a alguien que conoce, mírelo bien a los ojos». Los imitadores nunca logran copiar la luz de una mirada humana. Sus ojos están vacíos. El camino hacia el lugar del hallazgo era largo y empinado. Los árboles se volvían más densos con cada paso y la luz del sol apenas lograba filtrarse entre las ramas. El silencio era absoluto. No había pájaros, no había insectos. Solo el sonido de sus propias pisadas sobre la tierra húmeda. Rodrigo llegó al sitio 2 horas después. La tienda de Geraldina ya no estaba, pero las estacas aún marcaban el lugar. Y las huellas seguían ahí. Docenas de ellas, todas idénticas, todas en círculos perfectos. Rodrigo sacó su cámara y comenzó a tomar fotos, cada detalle, cada ángulo, y entonces sintió algo. Una presencia. No era un sonido, no era un movimiento, era una sensación física, como si el aire se hubiera vuelto más pesado, como si algo estuviera observándolo desde muy cerca. Levantó la vista lentamente y lo vio. A unos 20 metros, entre los árboles, había una figura humana, de pie, inmóvil. Vestía ropas de excursionista. Una gorra roja, botas de montaña, era don Esteban. Rodrigo sintió un alivio momentáneo. «Don Esteban, ¿qué hace aquí? Lo estuve buscando esta mañana». La figura no respondió, solo lo miraba fijamente. Rodrigo dio un paso hacia él. «¿Está bien? ¿Necesita ayuda?» Entonces la figura comenzó a caminar, pero no hacia Rodrigo. Caminaba en círculos, lentamente, con pasos mecánicos, sin parpadear. Y Rodrigo recordó las palabras de Doña Refugio. «Mírelo bien a los ojos». Se acercó más, lo suficiente para verle la cara, y lo que vio le cortó la respiración. Los ojos de esa cosa no eran ojos, eran huecos negros, vacíos, como 2 agujeros donde alguna vez debió haber vida. No era don Esteban, era algo usando su forma. Rodrigo retrocedió lentamente con la mano en su pistola. La figura dejó de caminar en círculos y giró la cabeza hacia él, demasiado rápido, con un ángulo imposible, y entonces sonrió. Una sonrisa ancha, demasiado ancha, como si los músculos de su cara estuvieran tratando de imitar algo que no comprendían. Rodrigo corrió. Corrió sin mirar atrás, sin importar hacia dónde, solo lejos de esa cosa. Las ramas le golpeaban el rostro, las piedras le hacían tropezar, pero no se detuvo. Y mientras corría, escuchó algo detrás de él, pisadas rápidas cada vez más cerca, y una voz, su propia voz, diciendo su nombre una y otra vez. «Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo». Rodrigo corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas dejaron de responderle. Se detuvo junto a un árbol caído.
jadeando, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor desesperado. Miró hacia atrás. No había nada, solo el bosque silencioso y la niebla que comenzaba a descender entre los pinos, pero sabía que no estaba solo. Sacó su pistola y la sostuvo con ambas manos, temblando. Escuchó atentamente. Nada, ni siquiera el viento. Y entonces, desde algún lugar lejano, escuchó una voz de mujer, suave, casi maternal. «Rodrigo, ¿dónde estás, hijo?». Era la voz de su madre. Rodrigo sintió que todo su cuerpo se congelaba. Su madre había muerto hacía 5 años. Cáncer de pulmón. Él había estado con ella hasta el último momento. «Rodrigo, ven, mijo, tengo frío». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No porque creyera que era real, sino porque sabía que no lo era. Y aún así, dolía escucharla. «No eres ella», susurró. «No eres ella». Se obligó a moverse. Tomó su brújula y comenzó a caminar hacia el norte, hacia donde sabía que estaba el sendero principal. Cada paso era un esfuerzo. Cada sombra entre los árboles parecía moverse. Y entonces vio algo que le heló el alma. A unos 50 metros, caminando entre los pinos con movimientos extraños, mecánicos, había 3 figuras. Una de ellas era don Esteban, o lo que fuera que estaba usando su forma. La segunda era una mujer joven, con cabello largo y ropa de campamento. Rodrigo la reconoció de inmediato. Era una de las desaparecidas de 2011. Había visto su foto en los archivos. Y la tercera figura era él mismo. Rodrigo se quedó paralizado, observando su propio rostro desde la distancia. La cosa lo miraba de vuelta con esos ojos vacíos, negros, sin vida. Y luego, lentamente, comenzó a copiar sus movimientos. Levantó la mano derecha cuando Rodrigo levantó la suya. Inclinó la cabeza cuando él lo hizo. Estaba aprendiendo. Rodrigo giró sobre sus talones y echó a correr de nuevo. Esta vez no se detuvo hasta que vio la puerta de herrería del pueblo a lo lejos. Eran casi las 7 de la noche cuando Rodrigo llegó al hostal. Estaba cubierto de tierra, con rasguños en los brazos y la cara, respirando con dificultad. Entró a su habitación, cerró la puerta con llave y empujó una silla contra ella. Se dejó caer en el suelo, con la espalda contra la pared, tratando de procesar lo que acababa de ver. Esas cosas no eran animales, no eran ilusiones, eran algo más antiguo, algo que copiaba, que imitaba, que aprendía. Tomó su teléfono para llamar a Patricia, pero no había señal. Lo intentó de nuevo. Nada. Entonces escuchó un golpe en la puerta, suave, 2 toques. «Agente Medina, soy Patricia. Llegué al pueblo. Necesito hablar con usted». Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Patricia no podía estar ahí. Le había dicho que llegaría en 2 días. «¿Patricia?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, soy yo. Ábrame, por favor. Tengo información importante». Rodrigo se acercó lentamente a la puerta, pero no la abrió. «¿Qué información?». Hubo un silencio al otro lado, demasiado largo, como si la cosa estuviera pensando qué decir. «Información sobre el caso, sobre la sierra. Por favor, ábrame». La voz sonaba casi correcta, casi, pero había algo extraño en el ritmo, en la entonación. «Patricia, si eres tú, dime el nombre del profesor que teníamos en la academia, el de criminología avanzada». Otro silencio. El profesor Ramírez». Rodrigo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El profesor se llamaba Gutiérrez, no Ramírez. «Aléjate de mi puerta», dijo con voz firme. Los golpes se volvieron más fuertes, más urgentes. «¡Ábrame! ¡Soy Patricia! ¡Ábrame ahora!». Pero la voz ya no sonaba humana. Era como un eco distorsionado, una copia mal hecha de algo que alguna vez fue real. Rodrigo retrocedió hasta la ventana con la pistola en la mano. Los golpes continuaron durante varios minutos y luego silencio. Se asomó por la cortina.
Afuera, bajo la luz tenue de un farol, vio a la figura. Tenía el rostro de Patricia, pero sus movimientos eran erráticos. Se quedó parada frente a la puerta durante un momento y luego, lentamente, giró la cabeza hacia la ventana. Sus ojos eran dos agujeros negros, y entonces sonrió. Esa sonrisa imposible, demasiado ancha. La figura comenzó a caminar en círculos frente al hostal, una y otra vez, como si estuviera practicando, como si estuviera perfeccionando algo. Rodrigo cerró la cortina y se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, esperando a que amaneciera. Al día siguiente, Rodrigo salió del hostal con un solo objetivo: encontrar a alguien que supiera la verdad. Alguien que hubiera sobrevivido a un encuentro con esas cosas y pudiera decirle qué eran realmente. Fue al hospital del pueblo, un pequeño edificio de 2 pisos, en las afueras. Preguntó por los registros de pacientes con síntomas extraños en los últimos 20 años. La enfermera de turno, una mujer de mediana edad llamada Rosa, lo miró con desconfianza. ¿Por qué quiere saber eso? Soy agente de la policía estatal. Estoy investigando las desapariciones en la sierra. Rosa bajó la voz y miró a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera escucharla. Hay un hombre, se llama Tomás Villanueva. Llegó hace 3 años, caminando desde la montaña, solo. Estaba raro. No hablaba, no comía, solo caminaba en círculos. Lo internamos, pero después de un mes comenzó a hablar, a decir cosas. ¿Qué cosas? Decía que había visto su propio rostro mirándolo desde los árboles, que había escuchado su propia voz llamándolo, y que cuando intentó huir, vio a toda su familia, muertos hacía años, caminando hacia él. ¿Dónde está ahora? Vive en una cabaña en las afueras del pueblo, al sur, junto al río. Pero le advierto, agente, ese hombre no está bien de la cabeza y tiene miedo de todo, sobre todo de los espejos. Así sí. Rodrigo encontró la cabaña 1 hora después. Era una construcción pequeña, casi en ruinas, rodeada de maleza y basura acumulada. Las ventanas estaban cubiertas con tablas de madera y cartones negros. Tocó la puerta. Señor Villanueva, soy el agente Rodrigo Medina. Necesito hablar con usted. No hubo respuesta, pero escuchó movimiento adentro. Sé lo que vio en la sierra. Sé lo que le pasó. Por favor, necesito que me ayude a entender. La puerta se abrió lentamente. Un hombre delgado, de unos 50 años, con barba descuidada y ojos hundidos, lo miró desde la oscuridad. ¿Usted también los vio?, preguntó con voz ronca. Sí. Tomás Villanueva abrió la puerta completamente y lo dejó pasar. El interior de la cabaña estaba sumido en penumbra. No había espejos, ninguno. Solo velas encendidas y símbolos extraños dibujados en las paredes con carbón. Se los llevaron a todos, dijo Tomás, sentándose en una silla desvencijada. A mi esposa, a mis 2 hijos, los vi morir, y luego los vi caminar de nuevo. ¿Qué son esas cosas? Tomás lo miró con ojos llenos de dolor. No lo sé, pero sé lo que hacen. Observan, aprenden, copian. Primero te estudian desde lejos. Luego imitan tu voz, tus gestos, tu cara, y cuando ya saben todo de ti, te reemplazan. ¿Reemplazar? ¿Qué significa eso? Significa que te quitan tu lugar en el mundo. Se convierten en ti, y tú simplemente dejas de existir. Rodrigo sintió que el miedo se convertía en algo más profundo, en terror absoluto. ¿Cómo sobrevivió usted? Tomás se levantó y caminó hacia la ventana tapada. Porque dejé de ser yo, dejé de hablar mi nombre, dejé de mirarme en los espejos, dejé de existir como persona, y cuando ya no había nada que copiar, me dejaron ir. Se giró hacia Rodrigo con una mirada desesperada. Pero usted todavía es usted, agente, todavía tiene identidad, y ellos ya lo conocen, ya saben su voz, ya saben su rostro. ¿Qué puedo hacer?
Tomás negó con la cabeza lentamente. Nada. Una vez que te eligen, no hay escapatoria. Y entonces, desde afuera, Rodrigo escuchó algo. Su propia voz, llamándolo desde el bosque cercano. Rodrigo, sal, necesitamos hablar. Tomás cerró los ojos y susurró. Ya llegaron. Rodrigo se quedó inmóvil, con la mano sobre su pistola, escuchando su propia voz, llamándolo desde el exterior de la cabaña. Rodrigo, sé que estás ahí dentro. Sal, tenemos que hablar. Tomás Villanueva caminó hacia una esquina de la habitación y tomó un machete oxidado que estaba apoyado contra la pared. No sirve de nada, dijo con voz cansada. No se pueden matar. No son de carne y hueso como nosotros. Son algo más. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Rodrigo, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de él. Esperar. A veces se cansan, a veces se van, pero siempre regresan. Los golpes en la puerta comenzaron, suaves al principio, luego más fuertes, más insistentes. Rodrigo, abre la puerta, soy yo, soy el verdadero. Ese hombre te está mintiendo. Rodrigo miró a Tomás. ¿Cómo sé que usted es real? ¿Cómo sé que no es uno de ellos? Tomás lo miró directamente a los ojos, y Rodrigo vio algo que lo tranquilizó. Miedo. Miedo humano. Real. Las cosas de afuera no tenían miedo, solo vacío. Porque yo todavía sangro, dijo Tomás, mostrándole una cicatriz fresca en su brazo. Ellos no. Los golpes se detuvieron de repente. El silencio que siguió fue aún peor. Y entonces escucharon otra voz, una voz de mujer. Era Patricia, la verdadera Patricia. ¡Rodrigo! ¡Estoy aquí! ¡Llegué al pueblo! ¿Dónde estás? Rodrigo sintió que su corazón se aceleraba. ¿Era ella? ¿O era otra copia? Tomás lo agarró del brazo con fuerza. No salga. Es una trampa, siempre es una trampa. Pero la voz de Patricia sonaba desesperada, asustada. Rodrigo, por favor. Hay algo ahí afuera. Algo me está siguiendo. Ayúdame. Rodrigo caminó hacia la puerta, pero Tomás se interpuso. Si sale, lo perderemos a usted también, y entonces nadie sabrá la verdad. Pero si es ella de verdad y no la ayudo, entonces ya está muerta, interrumpió Tomás con dureza. Así es como funciona. Usan a los vivos como carnada, y cuando sales a ayudarlos, te atrapan a ti también. Los gritos de Patricia se volvieron más agudos, más desesperados, y luego, abruptamente, se detuvieron. Rodrigo se quedó paralizado frente a la puerta, con las manos temblando, sintiendo la culpa y el terror mezclarse en su pecho. Pasaron varios minutos en silencio absoluto, y entonces escucharon pisadas, muchas pisadas, caminando en círculos alrededor de la cabaña. Tomás apagó las velas de un soplo, sumiendo la habitación en completa oscuridad. No hagan ruido, susurró. No se muevan. A veces, si no sienten vida adentro, se van. Rodrigo contuvo la respiración. Las pisadas continuaron durante lo que parecieron horas, una y otra vez, siempre en círculos, siempre con el mismo ritmo mecánico. Y entonces una voz habló desde justo afuera de la ventana tapada. Una voz que hizo que Rodrigo sintiera que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era la voz de su madre. Rodrigo, ¿por qué me dejaste morir sola? Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Sabía que no era real. Sabía que era una trampa, pero dolía de todas formas. ¿Por qué no llegaste a tiempo, hijo? ¿Por qué no estuviste conmigo en el hospital? Rodrigo cerró los ojos con fuerza, apretando los dientes para no gritar. Tomás le puso una mano en el hombro. No es ella, es lo que ellos encontraron en su mente, sus miedos, sus culpas. Eso es lo que usan para entrar. Las voces continuaron durante toda la noche. Primero su madre, luego su padre, luego compañeros de trabajo que habían muerto en servicio. Cada voz perfectamente imitada, cada palabra diseñada para quebrar su voluntad, pero Rodrigo no salió. Y cuando el sol comenzó a filtrarse por las rendijas de la cabaña,
Las voces finalmente se detuvieron. A la mañana siguiente, Rodrigo y Tomás salieron con cautela. No había señales de las criaturas, solo las huellas. Docenas de huellas circulares en la tierra alrededor de la cabaña. «Tengo que salir del pueblo», dijo Rodrigo. «Tengo que llegar a Puebla y exponer esto. Hacer que las autoridades actúen». Tomás negó con la cabeza. «Las autoridades ya lo saben. Por eso cierran los casos. Por eso transfieren a los agentes que hacen demasiadas preguntas. No quieren que la gente sepa qué hay en esa montaña, porque si lo supieran, nadie vendría y este pueblo moriría. Entonces, ¿qué? ¿Nos quedamos aquí esperando a que nos casen? No, hay una forma de detenerlos, o al menos de entenderlos». Tomás entró de nuevo a la cabaña y regresó con un fajo de papeles viejos. Eran páginas arrancadas de libros antiguos, notas escritas a mano, dibujos extraños. Cuando llegué aquí, después de sobrevivir, comencé a investigar. Hablé con los más ancianos del pueblo, gente que ya no tiene miedo de hablar porque sabe que va a morir pronto, y todos me dijeron lo mismo: esto no es nuevo, esto ha estado aquí desde antes de que llegaran los españoles. Rodrigo tomó uno de los papeles. Era un dibujo de una figura humanoide, pero con proporciones extrañas, demasiado alta, demasiado delgada. «Los indígenas de esta región tenían un nombre para ellos», continuó Tomás. «Los llamaban nahuales oscuros, seres sin alma que imitaban a los humanos para robarles su lugar en el mundo. Decían que vivían en lo profundo de la sierra, donde la niebla nunca se disipa, y que solo salían cuando alguien rompía las reglas sagradas de la montaña». «¿Qué reglas?» «No adentrarse demasiado, no acampar en ciertos lugares, no responder si escuchas tu nombre, no mirar directamente a las sombras entre los árboles». Pero con el tiempo la gente olvidó. Los turistas llegaron sin conocer las reglas y los nahuales despertaron. Rodrigo sintió un escalofrío. ¿Cómo se detienen? No se detienen. Pero según las leyendas, hay un lugar en la sierra, un lugar donde todo comenzó. Una cueva antigua donde los nahuales nacieron. Si alguien pudiera llegar ahí, tal vez podría entender qué son realmente, o al menos encontrar una forma de cerrar el paso. ¿Dónde está esa cueva? Tomás desplegó un mapa viejo y señaló un punto en lo más profundo de la Sierra Madre, a casi 20 kilómetros del pueblo. Aquí, pero nadie que haya ido ha regresado. Rodrigo miró el mapa durante un largo momento. Sabía que era una locura. Sabía que probablemente moriría si intentaba llegar ahí, pero también sabía que no podía seguir huyendo. «Voy a ir», dijo finalmente. «Está loco. Tal vez. Pero si no hago algo, más gente va a morir. Y esas cosas van a seguir multiplicándose». Tomás lo miró con una mezcla de respeto y tristeza. «Entonces lleve esto». Le entregó un pequeño cuchillo de obsidiana envuelto en un paño rojo. «Los ancianos dicen que la obsidiana corta lo que no tiene cuerpo. No sé si es verdad, pero es todo lo que tengo». Rodrigo tomó el cuchillo y lo guardó en su mochila. «Gracias». Mientras se preparaba para partir, su teléfono vibró. Tenía señal. Un mensaje de Patricia. «Rodrigo, llegué al pueblo hace una hora». «¿Dónde estás? Hay algo muy extraño aquí. La gente no habla. Todos se quedan mirándome. Estoy en la plaza central. Por favor, ven rápido». Rodrigo sintió que el estómago se le revolvía. «Tomás, Patricia está en el pueblo». «¿La verdadera?» «No lo sé». Tomás caminó hacia la ventana y miró hacia el pueblo a lo lejos. «Hay una forma de saberlo. Si es ella, sus ojos tendrán luz. Si es uno de ellos, solo verá vacío». Rodrigo guardó su pistola, tomó su mochila y comenzó a caminar hacia el pueblo. «Si no regreso en una hora, vaya usted a esa cueva. Termine lo que yo no pude». Tomás asintió lentamente. «Vaya con cuidado, agente. Y recuerde, no confíe en nadie, ni siquiera en usted mismo». Rodrigo llegó a la plaza central 20 minutos después.
Estaba desierta, las tiendas cerradas, las calles vacías, y en el centro de la plaza, sentada en una banca, estaba Patricia. Tenía su ropa habitual, su cabello recogido, su expresión seria. Rodrigo se acercó lentamente con la mano cerca de su pistola. ¿Patricia? Ella levantó la vista y sonrió. Rodrigo, gracias a Dios, pensé que no te encontraría. Rodrigo se detuvo a unos metros de distancia. Dime algo que solo tú sepas. Patricia frunció el ceño. ¿Qué? ¿Por qué? Solo hazlo. Ella suspiró. En la academia, el último día antes de graduarnos, me dijiste que querías dedicarle tu placa a tu madre, que ella siempre había creído en ti. Rodrigo sintió que su corazón se aceleraba. Era verdad, nadie más lo sabía. Se acercó más y la miró directamente a los ojos, y vio luz, miedo, confusión, humanidad. Era ella, era la verdadera Patricia. Dios mío, eres tú, dijo Rodrigo, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. Patricia se levantó y lo abrazó. ¿Qué está pasando aquí, Rodrigo? Este pueblo es... Lo sé. Tenemos que salir. Ahora. Pero antes de que pudieran moverse, escucharon algo. Pisadas. Muchas pisadas. Viniendo desde todas las calles que rodeaban la plaza. Y entonces las vieron. Figuras, docenas de figuras, todas con rostros conocidos, todos los desaparecidos de los últimos 30 años, caminando hacia ellos con movimientos mecánicos y ojos vacíos, y al frente de todos, con esa sonrisa imposible, estaba Rodrigo mismo. Rodrigo y Patricia retrocedieron lentamente hacia el centro de la plaza, rodeados por las figuras que avanzaban en silencio. Eran decenas. Hombres, mujeres, niños, todos con rostros que Rodrigo había visto en los expedientes. Todos los desaparecidos de la Sierra Madre, caminando con ese ritmo extraño, antinatural, como marionetas mal manipuladas, y al frente la copia de Rodrigo, idéntica en todo, excepto por los ojos, esos agujeros negros y vacíos que lo miraban sin parpadear. ¿Qué diablos es eso?, susurró Patricia sacando su arma. No dispares, dijo Rodrigo. No sirve de nada. La copia de Rodrigo se detuvo a pocos metros de ellos. Inclinó la cabeza hacia un lado, estudiándolos. Y entonces habló con su propia voz, pero con un eco distorsionado. Tú eres yo, pero yo soy mejor. Las otras figuras formaron un círculo perfecto alrededor de ellos, cerrando cualquier escape. ¿Qué quieren?, gritó Rodrigo. La copia sonrió, esa sonrisa demasiado ancha. Queremos vivir. Ustedes tienen lo que nosotros necesitamos: forma, nombre, identidad. Ustedes existen. Nosotros solo somos ecos. ¿Quiénes son? ¿Qué son? La figura, que parecía ser una mujer joven, dio un paso al frente. Rodrigo la reconoció. Era Geraldina Largay. Somos lo que queda cuando alguien muere en la sierra sin ser encontrado, dijo con voz hueca. Somos el último suspiro que se congela en el aire, la última pisada que nunca regresa. Somos los olvidados. Patricia apuntó con su arma hacia la copia de Rodrigo. Aléjense o disparo. Pero las figuras no se movieron, solo observaban, esperaban. Y entonces, desde algún lugar lejano se escuchó una voz antigua, profunda, como si viniera desde las entrañas mismas de la tierra. Suficiente. Las figuras se detuvieron, todas al mismo tiempo, como si una fuerza invisible las hubiera congelado. Y entonces, desde el bosque que rodeaba el pueblo, emergió algo. No era humano, ni siquiera intentaba parecerlo. Era una silueta alta, demasiado alta, con extremidades largas y articulaciones que se doblaban en ángulos imposibles. Su piel parecía hecha de sombra y niebla, y donde deberían estar sus ojos, solo había dos luces tenues, parpadeantes, como velas a punto de apagarse. Rodrigo sintió que todas las fuerzas abandonaban su cuerpo. Esto era el origen, el primero, el nahual oscuro del que hablaban las leyendas.
La criatura caminó hacia ellos con movimientos fluidos, casi líquidos, y cuando habló, su voz resonó en los huesos de Rodrigo como un tambor ancestral. Hace mucho tiempo los humanos nos dieron forma con sus miedos, nos dieron nombre con sus leyendas y nos dieron poder con sus olvidos. Cada persona que muere sola en estas montañas, sin ser recordada, sin ser buscada, se convierte en uno de nosotros. Eso es imposible, dijo Patricia con voz temblorosa. Imposible. Ustedes olvidan a sus muertos, dejan que desaparezcan sin buscarlos, cierran expedientes, entierran verdades, y nosotros ocupamos ese vacío. Rodrigo dio un paso al frente con el cuchillo de obsidiana en la mano. Entonces voy a asegurarme de que nadie más los olvide. Voy a exponer todo, cada desaparición, cada caso cerrado, cada mentira. La criatura inclinó su cabeza hacia un lado. ¿Y crees que te creerán? ¿Crees que un solo hombre puede cambiar décadas de silencio? Tal vez no, pero voy a intentarlo. El nahual oscuro se quedó en silencio durante un largo momento. Luego, lentamente, comenzó a retroceder hacia el bosque. Entonces hazlo. Pero recuerda esto, Rodrigo Medina, cada persona que cuentes esta historia y no te crea, cada autoridad que cierre el expediente de nuevo, cada familiar que deje de buscar, nos hace más fuertes. Las figuras comenzaron a dispersarse, caminando de regreso hacia el bosque con movimientos sincronizados. La copia de Rodrigo fue la última en irse. Lo miró una vez más antes de desaparecer entre los árboles. Nos volveremos a ver, dijo con esa voz distorsionada. Y entonces todo quedó en silencio. 3 meses después, Ciudad de Puebla. Rodrigo estaba sentado en una oficina de la Fiscalía General, frente a 3 funcionarios de alto rango. Sobre la mesa había carpetas, fotografías, grabaciones de audio y un informe de 200 páginas que había escrito personalmente. «Agente Medina», dijo uno de los funcionarios con tono cansado, «hemos revisado su informe, y francamente, esto suena a ciencia ficción». «Todo está documentado», respondió Rodrigo. 43 desapariciones en 30 años, todas en la misma zona, todas cerradas sin investigación real. Tengo testimonios, tengo evidencia. «Tiene historias», interrumpió otro funcionario. «Historias de un pueblo lleno de supersticiones y una gente que claramente necesita tomar un descanso». Rodrigo sintió la rabia subir por su garganta. Una mujer murió ahí. Muchas personas murieron ahí. Y ustedes lo saben. ¿Cuánto les pagan para mantener esto en secreto? El silencio que siguió fue incómodo. Finalmente, el funcionario mayor se levantó. «Agente Medina, va a ser transferido a Monterrey, efectivo inmediatamente, y este caso será archivado como todos los anteriores. Esa es mi decisión final». Rodrigo salió de la oficina sintiéndose derrotado. Patricia lo esperaba afuera. «¿Qué dijeron?» «Lo de siempre, que estoy loco, que necesito descanso, que el caso está cerrado». Patricia puso una mano en su hombro. «Rodrigo, tú y yo sabemos la verdad, y eso tiene que significar algo». «Significa algo si nadie más lo sabe». «Sí, porque nosotros no vamos a olvidar, y vamos a seguir buscando respuestas». Rodrigo asintió lentamente. Miró hacia el horizonte, donde las montañas de la Sierra Madre se elevaban como gigantes silenciosos. Sabía que aquello no había terminado. Sabía que las criaturas seguían ahí, esperando, aprendiendo, copiando. Y sabía que algún día, cuando la gente dejara de buscar, cuando los nombres de los desaparecidos fueran completamente olvidados, ellos saldrían de las montañas, y ya no habría forma de distinguir lo real de la copia. Epílogo. Presente hoy, la Sierra Madre Oriental sigue siendo uno de los destinos favoritos para excursionistas y amantes de la naturaleza. Cada año miles de personas caminan por sus senderos, acampan bajo sus pinos y se maravillan con sus paisajes. Y cada año algunas de esas personas no regresan. Los expedientes se cierran,
Las búsquedas se detienen, las familias lloran, y en los pueblos cercanos, los ancianos siguen repitiendo las mismas advertencias que nadie escucha. Si escuchas tu nombre en el bosque, no respondas. Si ves a alguien conocido entre los árboles, no te acerques. Y la niebla baja antes del atardecer, regresa de inmediato. Pero la mayoría lo considera folclore, superstición de pueblo, hasta que se pierden. Y entonces, en la oscuridad de la noche, mientras caminan en círculos sin saber cómo volver, escuchan algo, su propia voz, llamándolos desde la oscuridad. Última entrada en la libreta de Rodrigo Medina, fecha desconocida. Han pasado 6 meses desde que salí del pueblo. He seguido investigando por mi cuenta. He encontrado más casos, más desapariciones, más mentiras, pero algo está cambiando. Anoche, mientras revisaba los archivos en mi computadora, escuché algo afuera de mi ventana, mi propia voz, diciendo mi nombre. Y cuando me asomé, vi mi reflejo en el vidrio, pero yo no estaba sonriendo. El reflejo sí. Creo que están aprendiendo a salir de las montañas. Creo que están encontrando nuevas formas de existir. Y creo que yo fui el primero en traerlos de vuelta. Si alguien encuentra esta libreta después de que yo desaparezca, por favor, créanme, no estamos solos. Nunca lo hemos estado. Y lo que vive en las sombras ya no necesita la montaña para existir. Solo necesita que lo olvidemos. Hoy, en algún lugar de México, alguien escucha su nombre susurrado en la oscuridad, y cuando voltea, no hay nadie. Pero las huellas en el suelo dicen lo contrario, porque en la Sierra Madre los ecos nunca mueren, solo esperan y aprenden, y cuando están listos, toman tu lugar.